Continuando con los ejemplos de conjuntos como espacios vectoriales para determinar si los conjuntos son espacios vectoriales, el siguiente ejemplo es comprobar que el conjunto de matrices rectangulares M por N es un espacio vectorial. Vamos a demostrarlo. Vamos a ver si se cumplen las 10 propiedades. Un poquito de notación. En los siguientes vamos a suponer que A, B y C representan matrices contenidas, o sea, matrices rectangulares de n por n. 0, la matriz nula, también de dimensión n por n. A, B, C, escalares en los reales. Además, la notación como arreglos rectangulares, es decir, A, compuestos por los elementos A y J. B, compuesto por los elementos B y J. Y C, el arreglo rectangular C y J. Y 0, el arreglo rectangular 0 y J, donde I representa el renglón y J la columna, así que cada uno de estos elementos nos va a representar los elementos del arreglo rectangular. Además, voy a utilizar una P y una R, una P y una M para denotar si es una propiedad de los reales o una propiedad de los matrices, o bien si es una definición. Así, si A y B pertenecen a las matrices rectangulares de M por N, todas las matrices rectangulares por N están representadas o están contenidas dentro del conjunto M, sabemos que la suma de matrices se define solo para matrices del mismo tamaño. Con A más B, definido entonces la suma como la suma de los componentes de los elementos, elemento a elemento, componente a componente, A y J con solo y únicamente con el elemento IJ, y eso nos va a dar el elemento IJ de la matriz M resultante, de la matriz resultante suma. Así que se cumple. Ah, claro, y es también rectangular, por lo tanto está contenida en M, por lo tanto se cumple 1. Ahora, 2. Sé cualquier número real. Por definición, la multiplicación por un escalar de una matriz es multiplicar cada uno de los elementos A y J por el factor C o por el escalar C. Y otra vez, no cambian las dimensiones, sigue siendo una matriz M por N, por lo tanto está contenida en la matriz, en el conjunto M, cumple 2. La definición A más B, ya sabemos que por definición es suma de componente a componente, A y J más B y J. Pero A y J más B y J es una suma dentro de los reales, por lo tanto cumple con las propiedades de los números reales, en particular la conmutatividad, B y J más A y J. Y este no es otra cosa más que desasociando la suma de matrices como B, tomando los primeros términos, más A, tomando los segundos términos. Esta es la definición de suma y por lo tanto la suma es conmutativa, se cumple 3. Asociatividad. Asocio primero A y B, es decir, A y J más B y J, y luego le sumo C y J. Por definición de suma, se debe de sumar componente a componente, es decir, la suma de A y J más B y J, le vamos a sumar C y J. Pero esto que está dentro de los corchetes es una suma en los reales, por lo tanto se cumple la asociatividad y la puedo escribir de manera conveniente de A y J con la suma de B y J más C y J. Desasociando la suma, me queda que es la matriz A más la suma asociada de B más C, por la definición. Se cumple 4.
cualquier matriz A que esté en Mn más la matriz 0 también Mn, la suma componente a componente, es conmutativa, es AIJ más 0IJ, es 0IJ más AIJ, el elemento AIJ del arreglo rectangular. Y como son propiedades de números reales, en cada uno de los componentes IJ de la matriz resultante, me va a quedar exactamente AIJ porque cada una está sumada con 0. Es la misma matriz A, se cumple 5. La existencia del inverso aditivo de una matriz: existe menos AM definido como menos A, definido como menos 1 por A, y por definición es menos 1 con cada uno de los elementos A y J. Luego, por la definición de suma, me quedaría AIJ menos AIJ, pero AIJ menos AIJ es lo mismo que A y J menos A y J más A y J por propiedad de los números reales, y por propiedad de los números reales cada una de estas sumas es 0 en todos los elementos A y J, y por lo tanto esta es la matriz nula. Se cumple 6. 7. Propiedad distributiva: A más B como escalares con la matriz A y J, pero está multiplicando como escalares, por lo tanto se multiplica en cada uno de los elementos del arreglo rectangular por propiedad de las matrices, y por propiedad de los números reales se cumple la propiedad distributiva, entonces es A por A y J y B por A y J. Desasociando para los primeros elementos en una matriz y los segundos términos en una segunda matriz, obtenemos que las matrices cuyos componentes son A por A y J y B por A y J. Pero A por A y J es lo mismo que A por la matriz A y J, y B por A y J es lo mismo que la matriz B por la matriz A y J. Es decir, es el escalar A multiplicado por la matriz A más el escalar B multiplicado por la matriz A. Se cumple 7. 8. Distributiva del escalar por la suma de matrices. Una vez más asociamos la suma de matrices por la definición, esto es notación, bueno, definición ya, y luego por propiedades de matrices, esto es multiplicar A con cada uno de los elementos, ya lo multiplicamos directamente por cada uno de ellos, ya que va a ser una suma, una propiedad de los reales, y va a estar multiplicada por cada uno de los términos de la suma, y los podemos desasociar. Ahora en cada uno de ellos A por A y J más A por B y J, y vemos que el primero es A por la matriz A y J más A por la matriz B y J, es decir, A por el arreglo B y J, es decir, A por la matriz A más el escalar A por la matriz B. Se cumple 8. La asociatividad con el producto de escalares A por B, A y J por propiedades de las matrices, podemos meter, bueno, debemos multiplicar este factor por cada uno de los elementos, pero en cada uno de estos elementos es un producto de números reales, se cumple la propiedad asociativa, y lo asociamos de manera conveniente, es decir, eligiendo B asociando B con A y J y dejando fuera el como factor A. Lo sacamos incluso del arreglo y me va a quedar que es A por la matriz compuesta del vector B por la matriz A. Se cumple 9. Y el escalar 1 multiplicado por A, como sabemos nosotros por propiedades de las matrices, tenemos que multiplicar el 1 por cada uno de los elementos del arreglo rectangular A y J, y por ser propiedad de los números reales, esto me queda 1 por A y J es A y J, que no es otra cosa, este arreglo no es otra cosa más que la matriz A. Se cumple 10. Es decir, que el conjunto de matrices rectangulares de n por n es un espacio vectorial. Más ejemplos. El conjunto B
compuesto por el único vector, el vector nulo, se llama espacio vectorial trivial, y es un espacio vectorial y se va a llamar espacio vectorial trivial. Hay que demostrarlo, veamos que se cumplen las 10 propiedades. En lo que sigue, bueno, vamos a escribir el vector 0 de diferentes formas, como el vector u, como el vector b, como el vector w, pero como quiero que todos ellos estén en b, entonces todos ellos son el vector nulo escrito de diferentes nombres. Todos ellos, pues, son el vector nulo, aquel que tiene n componentes, y todos ellos son 0. Y c y d escalares en los reales. Veamos si se cumple 1. Bueno, la suma de elementos de ese conjunto debe estar contenida en el mismo conjunto. Claro, no hay otro, es un solo elemento, que es el 0. 0, vector 0 más vector 0 es vector 0 y obviamente pertenece al vector b. Se cumple obvio el vector b. El vector 0 multiplicado por cualquier escalar me va a dar otra vez el vector 0 y ese pertenece a b, ya que el c se multiplica por cada una de las componentes, pero son 0. 0, el vector 0 más el vector 0, que llamé u más b nada más para diferenciarlo, es lo mismo que 0 más 0, pero ahora los llamé b más u. Se cumple 3. De igual manera le agrego otro vector 0 que le llamé w y todos suman 0 y todos son 0, así que se cumple también la propiedad asociativa. Llamé a u nada más por llamarle de alguna manera al vector 0, pero lo sumo con el vector 0, con el nombre 0, y me queda otra vez u, que es precisamente el vector 0. Si 0 es el vector b, existe menos 0 también en b, pero es el mismo porque además nada más hay un solo elemento, pero es el mismo. 0 más el vector menos 0, pues es el mismo, la suma me da 0, se cumple 6. A más b, no hay ningún problema por propiedad de los reales. Yo puedo multiplicar 0 por a y 0 por b y todos me dan el vector 0, se cumple 7. Llamé otra vez al vector 0 como u y b para que se pueda visualizar en lugar de ver puros ceros aquí. Alguna propiedad en la 8 me quedaría a multiplicada por el vector 0 es multiplicada por cualquier cantidad de vectores 0, en particular AU más AB. Lo mismo sucede con la propiedad 9 y lo mismo va a suceder con la propiedad número 10. Todos son vector 0. Se cumple. Entonces, B0 es el B compuesto por el único vector 0 es un espacio vectorial. Más ejemplos. El conjunto S compuesto por el único elemento que es el número 3 no es un espacio vectorial. Vamos a comprobarlo. Bueno, para comprobar que no es espacio vectorial basta con detenernos en el momento que no se cumpla alguna propiedad. En este caso, la primerita no se cumple, ya que 3 pertenece al conjunto S, pero 3 más 3 es igual a 6 y no está contenido en S. Otra vez voy a corregir para que no se vea este error aquí. Entonces, S no es un espacio vectorial. Continuamos. Más ejemplos. El conjunto de todas las funciones, que lo vamos a llamar f, cuyo dominio e imagen son todos los números reales, es un espacio vectorial. Con la definición de la función 0, 0 de x igual a 0, y menos f de x, menos f como función, menos f, es lo mismo que menos 1 multiplicado por f de x. Demostración. Veamos si se cumplen las 10 propiedades, pero antes de eso, un poco de notación. F, G y H son elementos de F y C y D son escalares. Recordemos también, como la definición de F tiene que ver con funciones cuyo dominio e imagen son todos los reales, entonces las propiedades van a tener que ver
con dominio de imagen. Así, recordemos que dominio de imagen en las operaciones entre funciones, en particular solamente nos interesa la suma y la multiplicación por un escalar, pero sabemos que en general, para todas, excepto en la división, el dominio y la imagen es siempre la intersección de los conjuntos de validez de las funciones involucradas. Con eso era suficiente, excepto en la división. Así que, en este caso, pues las funciones involucradas tienen dominio de imagen todos los reales, así que la intersección son todos los reales. F y G pertenecen a F, la suma también pertenece a F, ya que el dominio y la imagen son todos los reales. La multiplicación por un escalar, C por F, como es otra vez una operación en funciones, y el dominio de esta nueva función C por F también, dominio de imagen también son todos los reales, por lo tanto pertenece a F, también se cumple 2. F más G, por definición, es G de es f de x más g de x, pero es lo mismo que g más f de x, y por lo tanto es conmutativo, se cumple 3. F más g, ahora le sumo h, entonces primero por definición, f de x más g de x más h de x. Y ahora puedo asociar las dos funciones últimas, g de x más h de x, y me queda que se cumple 4. F de x más la función 0, pero como la función 0 es 0, entonces me va a quedar otra vez f de x por la definición. Se cumple 5. Para toda función f de x existe menos f de x, pero sabemos que por definición menos f de x es menos 1 por f de x. Por lo tanto, esta suma me va a dar la función 0 por la definición. Se cumple 6. A más b multiplicado por f de x, por propiedad de los números reales, yo puedo, sabemos que la multiplicación de una función por un escalar me va a quedar la función por un escalar más la función f de x por el escalar b. Se cumple 7. Ahora, a por la suma de dos funciones, si la asociamos por la definición, me va a quedar a por la función f de x más a por la función g de x. Se cumple 8. Lo mismo sucede con la asociatividad con el producto de dos escalares. Propiedad de los números reales, se cumple 9. Y lo mismo va a ocurrir con el escalar número 1, la función f de x multiplicada por el escalar 1 es f de x. Se cumple 10. El conjunto f con funciones en todos los reales y dominio en todos los reales es un espacio vectorial. Obsérvese que en las primeras está la importancia de que el dominio y la imagen esté definido sobre todos los reales, ya que si no fuera así, el dominio se iría restringiendo con una suma y ya no podría pertenecer al mismo espacio. Por lo tanto, esa es la clave de ese ejemplo. Lo mismo va a suceder con el conjunto de P sub m de todos los polinomios de grado menor o igual a m. Grado menor o igual a m. Es decir, que si me sale un polinomio de grado menor, sigue perteneciendo a este conjunto. Lo único que no me debe salir es un polinomio más grande. Pero para eso hay que recordar que la suma de polinomios se define como la suma de término a término del mismo grado de ambos polinomios. Es decir, que si hay un grado que no existe, un orden que no existe en un polinomio, en dos polinomios, no sumarán absolutamente nada y no puedo incrementar el grado del polinomio, ya que ninguno de los polinomios puede tener ese grado más que el grado m. También hay que definir lo que es menos px, que no es otra cosa más que el polinomio p de x multiplicado por el escalar menos 1. Y también el polinomio de grado 0, que lo voy a llamar 0 de x, pero además con término constante 0. Le voy a llamar el polinomio nulo.
¿sí? Es un polinomio de grado cero, pero ya saben ustedes, el polinomio de grado cero podría ser un solo término constante, pero en este caso el término constante es cero. Bueno, comenzamos con la primera propiedad. Ya dijimos, la suma de dos polinomios de grado menor o igual a m siempre me va a dar como resultado un polinomio de grado menor o igual a m. No puedo obtener un término de mayor grado, dado que solamente se suma término a término. Así que la suma está contenida en este mismo, claro, podría ser que de esa suma fuera una resta y algunos grados desaparecieran, pero eso no hay problema porque este conjunto es de polinomios de grados menor o igual a m, puede ser menor. Así que si desaparecieran, hasta todos podrían parecer, sigue perteneciendo al conjunto Pm. Así que si C es cualquier número real, que podría ser incluso el 0, al multiplicarlo por el polinomio P, me va a dar un polinomio de grado menor o igual a n. Si fuera 0 me quedaría el polinomio 0, pero ese es de grado menor o igual a n, por lo tanto sigue permaneciendo y no hay forma, multiplicándolo pues por un escalar, de incrementar el grado de un polinomio. Se cumple 2. La suma de polinomios se define como el polinomio suma se define como la suma de polinomios. Y la suma de polinomios es conmutativa, por lo tanto se cumple el 3. Lo mismo con la propiedad asociativa. Puedo agregarle a un polinomio suma, le puedo agregar un polinomio más, Rx, y luego desarrollarlo y asociarlo de manera conveniente. Y se cumple 4. El polinomio 0 sumado a cualquier polinomio, pues no le va a quitar ni agregar nada, ningún término al polinomio original. Por lo tanto, me va a quedar, se cumple 5. 6. Para todo P, va a existir un polinomio P, va a existir su inverso aditivo, P de X, también en P sub M. Aquí quizás convenga corregir esta diapositiva, porque aquí le puse B. Vamos a corregirla aquí y aquí. Creo que había un error en la anterior, pero eran errores de escritura, ¿no? Siempre da como resultado un polinomio, son los que vi más o menos. Bueno, continuamos así rápidamente. Corrigiendo esos errores, vamos con de dedo. Seguimos entonces. Entonces ya definimos menos p de x, bueno, pero es menos 1 por p. Bueno, a cada término le vamos a restar el mismo término, por lo tanto voy a obtener el polinomio nulo. Se cumple 6. La propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares también se va a cumplir por la definición de polinomio. La 8 también se va a cumplir en el caso de la distributiva sobre la suma de polinomios. La 9, la asociativa, casi estas puras propiedades de los números reales, así que no hay dificultad en la comprobación en cumplimiento de estas propiedades. También en la última, por propiedades en R, el polinomio p de x multiplicado por un escalar 1, pues como es una suma, el polinomio es una suma de términos, así que cada término se convierte en un número real y ese número real cumple las propiedades de números reales, así que se cumplen las propiedades de los números reales, así que 7, 8, 9 y 10 se cumplen automáticamente.
por las propiedades de los números reales. Así que este conjunto formado por todos los polinomios de grado menor o igual a m es un espacio vectorial. En tanto que el conjunto de todos los polinomios de grado exactamente n no es un espacio vectorial. La demostración es muy sencilla, ya que aunque la primera propiedad sí se cumple, la segunda ya no, porque dice C cualquier número real, pero el 0 es un número real, por lo tanto 0 multiplicado por el polinomio, claro, 0 multiplicado por el polinomio, que es una suma de términos, y por lo tanto se cumplen las propiedades de los números reales, y al multiplicar cada término con 0, me debe dar 0, obtengo el polinomio 0, con término independiente igual a 0, este polinomio solo pertenece a P si m fuera 0, es decir, que si el grado no fuera, bueno, aquí le puse m, pero que es más fácil cambiarle aquí o cambiarle allá. ¿Dónde? Lo voy a cambiar por acá. Así. Así que no es un espacio vectorial. Más ejemplos. El espacio solución de la ecuación matricial A por X igual a 0, la homogénea, es un espacio vectorial para A matriz. Demostración. Veamos si se cumplen las 10 propiedades. Ya sabemos que esto es un poquito tedioso, ya que hay que comprobar las 10 propiedades, se tienen que cumplir. Con una que no se cumpla, ya no sería un espacio vectorial. Así que llamemos S a este conjunto donde cada uno es un espacio vectorial. Cada uno es un vector dependiendo de las dimensiones de la matriz. Son las componentes que tiene cada uno de estos vectores, y podrían ser en general n o hasta infinitos. Recordemos que ya hemos visto sistemas de ecuaciones que tienen infinitas soluciones. Bueno, entonces X y es una solución de la ecuación matricial. Vamos a suponer que cualquiera de estas X serían X, Y, Z vectores contenidos en S. Así, sabemos que la combinación lineal de cualesquiera dos soluciones también es solución. Lo vimos en las primeras clases del curso. También sabemos que un caso particular de combinación lineal con un solo vector es C por X, es también solución. 1 y 2 se cumplen casi automáticamente. También por definición de soluciones, ya que son conjuntos de, 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 de vectores, y cada uno de ellos es una solución, y además son propiedades de los números reales. Combinaciones lineales, X más Y es la misma combinación que Y más X. Lo mismo va a suceder con si le sumamos un tercer conjunto de vector de solución, Z, se cumple 4. 0, la solución trivial, también la solución trivial está en la ecuación homogénea, es X más 0, que sería 0 más X, y esto es igual a X. Acá también en la 2 también está, si C es igual a 0, la solución trivial tiene que estar dentro de la solución homogénea. Recordemos que eso ya lo sabíamos, pero bueno, aquí se utiliza que aquí C debería contener también la solución trivial, la solución de la ecuación homogénea. Para todo X en este conjunto solución existe menos X, creo que lo llamé S, ¿verdad? Sí, lo llamé S, así que voy a corregir otra vez. Este conjunto no se llama B, se llama S, tal que
x más menos x, pues me da menos x más x y me da la solución trivial. Lo mismo va a ocurrir con estos conjuntos, son números reales, por lo tanto cumplen las propiedades de los números reales. A más b multiplicada por todo el vector solución se cumple cabalmente. Por ser números reales se cumple la propiedad distributiva. Lo mismo de producto de un escalar sobre la suma de vectores solución. Son números reales, por lo tanto se cumplen las propiedades, también la 9 y también la 10. Lo mejor que hay es que ya todos esto lo habíamos demostrado, ya sea en algunos casos como propiedades de números reales y en el caso particular de espacios de conjunto solución como vectores. Y para terminar, sea B un espacio vectorial y U un vector en B y C cualquier escalar, entonces se cumple que 0 por U es igual a 0, al vector 0. Se cumple además que C por el vector 0 es también otra vez el vector 0. Si C por el vector U es igual a 0, entonces o bien el escalar C es igual a 0, o bien el vector U es el vector 0, o bien ambos son 0 y vector 0. Y menos 1 por U es menos 1. Este es entonces un teorema y vamos a hacer las demostraciones de A y D. Sea B un espacio vectorial, U un vector en B y C cualquier escalar, se tiene que 0 por U es igual a 0. Demostración. Bueno, sea U, ya lo habíamos usado muchas veces, pero aquí está la demostración en este teorema. Sea U igual a A1 hasta N, sus componentes, y la multiplicación de un escalar por un vector es el escalar multiplicado por todos los elementos del vector. Y como estos son números reales y cumplen las propiedades de los números reales, 0 por A1 es 0, 0 por A2 es 0, 0 por AN es 0, y esto no es otra cosa más que el vector 0, se cumple el inciso A, que es lo que se quería demostrar. Vamos a ver ahora D, que menos 1 por U es menos 1. De igual manera, hacemos la demostración con la definición de U y la definición de un escalar por un vector, menos 1 por A1, menos 1 por A2, menos 1 por AN, que me dan respectivamente menos A1, menos A2 hasta menos AN. Y este no es otra cosa por definición que el vector menos 1, lo cual se quería demostrar. Y un ejemplo más, el último ejemplo de esta clase. Sea U un vector en el espacio B vectorial y C y D escalar, pruebe que si C por U es igual a D por U, entonces, y además U no es el vector nulo, entonces C es igual a D. Hagamos esta demostración. Si C por U es igual a D por U, y son iguales, entonces C y D deben ser, C debe ser igual a D. Pero siempre y cuando no sea el vector nulo. Así, sea U el vector cuyos elementos sean A1 hasta AN y es distinto del vector 0, podría haber varios ceros aquí, pero no todos 0. ¿Sí? Debe haber al menos un elemento ahí que sea distinto de 0. Ya con eso es suficiente para que no sea el vector nulo. Bueno, con ello lo multiplicamos por C. Ya tenemos entonces, es un nuevo vector, C por A1, C por A2, C por AN. Entonces, ya tenemos C por U. Y D por U da igual D por A1, D por A2, D por AN. Ahora los igualamos. Como dos vectores son iguales, solo si son iguales componente a componente, entonces si sabemos que CU es igual a D, o es hipótesis, entonces se debe de cumplir que C1 por A1 debe ser igual a D por A1. C por A2 debe ser igual a D por A2. Dos vectores son iguales si son iguales componente a componente. Entonces, en general, C por ahí debe ser igual a D por ahí para todo ahí.
Por lo tanto, si hay algunos que son cero, eso no nos interesa. Tomamos los que son ahí distinto de cero y dividimos toda la igualdad entre ahí, solamente en los que sean iguales a cero, ya que sabemos que no podemos dividir por cero nada. Entonces, en los elementos que sean distintos de cero dividimos entre ahí, me va a quedar que C es igual a D. Y es lo que se quería demostrar, porque en el otro caso no nos interesa.